Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy porque vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Si eres fan del mundo del espectáculo turco, si sigues las historias que nos llegan desde Turquía, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un reencuentro que ha paralizado las redes sociales, que ha hecho suspirar a miles de fans y que, sinceramente, nos ha devuelto la fe en el amor y en las segundas oportunidades. Hablamos de Hande y Kerem juntos de nuevo. Sí, han oído bien. Esa pareja que nos cautivó en pantalla, que nos hizo soñar despiertos con su química, ha vuelto a aparecer junta, y el momento no podría haber sido más emotivo. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha pasado, las reacciones de los fans y por qué este reencuentro significa tanto para nosotros. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Vamos allá. Hoy vamos a vivir un viaje emocional a través de las redes y los corazones de los fans. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como cariñosamente los llamamos, Handeker, se convirtieron en la pareja del momento gracias a su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam, o Lofisinder como la conocemos en muchos países. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que traspasó las fronteras de la ficción para conquistar a miles y miles de espectadores en todo el mundo. Los vimos enamorarse escena tras escena, luchar contra los obstáculos, y nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, nos enamoramos de ellos también. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que transmitían, era puro arte. Y cuando la serie llegó a su fin, muchos nos quedamos con esa sensación de vacío, deseando verlos juntos de nuevo, ya fuera en un nuevo proyecto o, quién sabe, en la vida real. La serie Sen Kalkam no fue solo un fenómeno de audiencia en Turquía, sino que su alcance se extendió globalmente, traduciéndose y emitiéndose en numerosos países, conquistando corazones en Europa, América Latina y más allá. La historia de Eda y Serkan, dos almas que se encuentran por accidente y terminan compartiendo un destino inesperado, resonó con una audiencia vasta y diversa. La construcción de sus personajes, sus diálogos ingeniosos y por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, fueron los pilares de este éxito rotundo. Hande, con su interpretación fresca y emotiva de Eda, una joven arquitecta con un gran corazón y una determinación inquebrantable, se ganó el cariño del público. Por su parte, Kerem, encarnando al frío y calculador Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, logró mostrar una profundidad y vulnerabilidad que cautivaron a la audiencia. Su relación en pantalla, marcada por los tira y afloja, las malinterpretaciones y un amor que florecía a pesar de las adversidades, se convirtió en la fantasía romántica de muchos. Los fans se volcaron en seguir cada episodio, cada desarrollo de su relación, creando comunidades en línea donde debatían cada escena, especulaban sobre el futuro de la pareja y compartían fanart y teorías. La serie se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales, generando un nivel de compromiso y participación del público que pocas producciones logran alcanzar. Y entonces, como sacado de un guión de telenovela, la vida nos regaló este reencuentro. No fue en una alfombra roja, ni en un evento oficial, sino en un contexto mucho más personal, por eso mismo, más auténtico. Se trata de una reunión que ha sido capturada en fotografías y vídeos que rápidamente se viralizaron. Lo que hace este momento tan especial es que, a pesar del tiempo transcurrido desde el fin de la serie, la chispa entre ellos sigue intacta. Verlos interactuar, compartir risas, e incluso ese leve nerviosismo que se percibía en algunos clips, nos devolvió todas esas sensaciones que nos hicieron amar su historia en Sen Kalkam. Imaginen la escena, están en un lugar, quizás un evento de amigos en común, o una reunión casual, y de repente, sus caminos se cruzan.
No hay poses forzadas, no hay cámaras esperando cada movimiento. Es un encuentro espontáneo que captura la esencia de su conexión. Los vídeos y las fotos que han circulado muestran a Ande radiante, como siempre, y a Kerem con esa sonrisa carismática que lo caracteriza. Pero lo más impactante es la forma en que se miran. Esa complicidad, esa familiaridad que solo se desarrolla con el tiempo y las experiencias compartidas, es lo que ha tocado la fibra sensible de los fans. Se ve que hay un respeto mutuo, una amistad sincera que ha perdurado. Este reencuentro se produjo en un contexto que, si bien privado, ha sido compartido de forma selectiva, lo que ha aumentado el misterio y la expectación. Las imágenes que han salido a la luz, aunque breves, son poderosas. En ellas, se puede apreciar la naturalidad de su interacción. No hay gestos forzados, ni la presión de los focos. Se ve a Ande y Kerem conversando, riendo, compartiendo un momento de aparente comodidad y complicidad. La forma en que se miran, la familiaridad en sus gestos, sugiere una conexión genuina que va más allá de las cámaras y los sets de grabación. Esta autenticidad es lo que ha resonado tan fuertemente con los fans, quienes han seguido de cerca la evolución de su relación, tanto en pantalla como en la vida real. Los fans, como era de esperar, reaccionaron de inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios de alegría, de especulaciones y, sobre todo, de mucho amor. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente compartía las fotos y los vídeos con sus amigos, comentaban sobre la increíble química que seguía existiendo y expresaban su deseo de que esta reunión se tradujera en un nuevo proyecto juntos. Son perfectos el uno para el otro, me devuelven la vida, quiero una segunda temporada de la serie solo por verlos así, eran solo algunos de los miles de mensajes que se podían leer. La magnitud de la reacción en redes sociales es un testimonio del impacto duradero que Ande y Kerem, y Senkalkam, han tenido en el público. Los servidores de plataformas como Twitter e Instagram probablemente se vieron saturados por la cantidad de actividad generada por este acontecimiento. Los fans no solo compartían las imágenes, sino que también creaban memes, montajes, y escribían extensos posts expresando su emoción. Se generó un sentimiento de comunidad, donde personas de diferentes partes del mundo se unieron en la celebración de este reencuentro, compartiendo el mismo entusiasmo y la misma nostalgia. La conversación trascendió el simple fanatismo, se convirtió en un debate sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la posibilidad de que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Es fascinante cómo dos personas, a través de su trabajo y la conexión que lograron crear, pueden generar un impacto tan grande en tantas personas. Ande y Kerem no solo nos regalaron una historia de amor en la pantalla, sino que también nos mostraron la belleza de una amistad que trasciende las pantallas. Este reencuentro es un recordatorio de que, a veces, las conexiones genuinas son las que más perduran y las que más nos inspiran. La conexión entre Ande y Kerem se ha convertido en un símbolo para muchos de sus seguidores. Representan no solo un romance cautivador en la ficción, sino también la posibilidad de que las relaciones basadas en el respeto y la admiración mutua puedan prosperar, incluso después de que las cámaras dejen de grabar. La forma en que se han apoyado mutuamente en sus carreras individuales, a pesar de las especulaciones sobre su vida personal, ha sido admirada por muchos. Este reencuentro refuerza la idea de que, más allá de cualquier relación romántica, han forjado un vínculo de amistad sólido, construido sobre las experiencias compartidas en el set y el respeto por el trabajo del otro. Además de la emoción y la nostalgia que este reencuentro ha despertado, también ha reavivado las esperanzas de un posible regreso de la serie. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de una continuación de Senkalkam, este tipo de momentos alimenta la imaginación de los fans y crea una presión positiva sobre los productores y las cadenas. ¿Se animarán a darles a los fans lo que tanto desean? Solo el tiempo lo dirá, pero la energía generada por este reencuentro es innegable.
La posibilidad de una segunda temporada o incluso de un spin-off de Sencal Capm se ha convertido en el tema central de conversación entre los fans. Cada aparición conjunta de Hande y Kerem, cada gesto de cercanía, es interpretado como una señal de que la puerta a un posible regreso de la serie sigue abierta. Los productores y las cadenas de televisión, conscientes del inmenso potencial de audiencia y del fervor de los seguidores, están sin duda atentos a estas señales. Este reencuentro podría ser el catalizador perfecto para que se tome una decisión, impulsada por la demanda del público y la química intacta de sus protagonistas. La especulación es alta, y la esperanza, palpable. Lo que también es importante destacar es la madurez con la que ambos han abordado este reencuentro, al menos por lo que se percibe en las imágenes. No hay dramatismo, no hay exageración, solo dos personas que comparten un pasado importante y que, aparentemente, se llevan muy bien. Esto es algo que los fans valoran enormemente, la autenticidad. En un mundo donde todo parece a veces tan planeado y artificial, ver un momento tan natural y emotivo entre dos figuras públicas es refrescante y reconfortante. La profesionalidad y la madurez con la que Hande y Kerem manejan su relación pública son dignas de elogio. En una industria donde las personalidades públicas a menudo son objeto de escrutinio constante, ellos han logrado mantener un equilibrio entre su vida privada y su imagen pública. Este reencuentro, lejos de ser un intento de generar controversia, parece ser una manifestación genuina de una conexión que ha perdurado. La ausencia de artificio en sus interacciones es lo que ha resonado con fuerza, demostrando que la autenticidad es un valor apreciado tanto por las celebridades como por su audiencia. Recordemos un poco por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Andercel, con su dulzura y su talento, nos regaló un personaje entrañable. Kerem Bürsin, con su carisma y su energía, nos hizo suspirar con cada mirada. Juntos, crearon una dinámica que resonó profundamente con el público. Su historia era de esas que te hacen creer en el amor, en la perseverancia y en que, a veces, los opuestos se atraen de la manera más maravillosa. La trama, aunque con sus giros y dramas propios de las telenovelas, siempre tuvo un corazón romántico que ellos supieron encarnar a la perfección. La magia de Sencal Capm residió en la capacidad de Hande y Kerem para dar vida a Eda y Serkan de una manera que se sintiera real y humana. Sus actuaciones no se limitaron a recitar diálogos, imbuyeron a sus personajes de emociones complejas, de vulnerabilidades ocultas y de una pasión que trascendía la pantalla. La serie abordó temas universales como el amor, la ambición, la familia y la superación personal, todo ello envuelto en un aura de romance que conquistó a audiencias de todas las edades. La química entre ellos no fue solo un elemento superficial, sino que se convirtió en el alma de la narrativa, permitiendo que los espectadores se conectaran profundamente con sus personajes y sus luchas. Y ahora, verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto diferente, nos trae de vuelta esa magia. Es como reencontrarse con viejos amigos que te hacen sentir bien, que te devuelven una sonrisa. Las expresiones en sus rostros, la forma en que sus ojos se encuentran, todo habla de una conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Han pasado años, han tenido sus propias trayectorias, y aún así, la química sigue ahí. La persistencia de esa conexión es lo que ha generado tanta emoción. En un mundo donde las relaciones mediáticas a menudo son efímeras, el hecho de que Hande y Kerem mantengan una relación tan positiva y visible, incluso después de años, es inspirador. Este reencuentro es un recordatorio de que algunas conexiones son más duraderas que el tiempo y las circunstancias. Es una oportunidad para que los fans revivan la alegría que la serie les brindó, y para que vean que la magia que percibieron en pantalla no fue solo una ilusión. Los invito a que ustedes también se sumerjan en este momento. Si aún no han visto las fotos o los vídeos, busquen en sus redes sociales, les aseguro que les sacarán una sonrisa. Es un recordatorio de la fuerza de las historias bien contadas y de las conexiones humanas.
Y para aquellos que han seguido su trabajo de cerca, este reencuentro es una especie de recompensa, una confirmación de que la magia existe y que, a veces, los sueños de los fans se hacen realidad, al menos en pequeños, pero significativos momentos. Este vídeo es una celebración de esa conexión, de ese cariño que Andy y Kerem lograron despertar en nosotros. Es un momento para recordar por qué nos encantó Senkalcam y por qué seguimos queriendo verlos juntos en el futuro. Ya sea en la pantalla, en un proyecto nuevo, o simplemente compartiendo momentos como estos, la presencia de ambos juntos siempre será un deleite para sus seguidores. En resumen, hemos hablado de este esperado reencuentro de Andercel y Kerem Bürsin, el fenómeno que ha generado en las redes sociales y la emoción que ha devuelto a los fans de Senkalcam. Hemos recordado la química que los hizo famosos y hemos especulado sobre las posibilidades futuras. Ha sido un recorrido por la nostalgia, la emoción y la esperanza. La noticia de su reencuentro ha sido un soplo de aire fresco para la comunidad de seguidores de las telenovelas turcas. Ha demostrado que, incluso después de la conclusión de una serie exitosa, el impacto y el afecto que los actores generan en el público pueden perdurar y, en ocasiones, incluso fortalecerse. Este evento no solo ha sido un tema de conversación pasajero, sino que ha generado una ola de optimismo y entusiasmo, alimentando la fantasía de que quizás el destino, o la industria del entretenimiento, tenga aún más sorpresas reservadas para esta carismática pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Queremos saber su opinión, ¿qué les pareció este reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Andy y Kerem, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.